Una semana más hacemos el repaso del mercado de fichajes. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Diego Soto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Una semana más. Una semana más de fichajes. Una semana más haciendo este repaso de la categoría, de la División de Honor y sus filiales. Bueno, pues viendo un poco cuáles han sido pues renovaciones, altas, bajas, un poco novedades de los equipos. Sí, traemos equipos nuevos que todavía no se habían pronunciado hasta esta altura de la pretemporada. Que ahora lo veréis que bueno, se han reforzado bastante bien y han anunciado todo, y algunos que otros que parecía que no íbamos a tener mucho, sobre todo ese grupo 6. Pues bueno, ya van apareciendo cosillas, y sobre todo bueno, nos pedían mucho sobre Zaragoza Juvenil y Deportivo Aragón en anteriores vídeos. Pues bueno, hoy traemos ya se está moviendo la cantera. Ya se está moviendo el mercado, ya hay pescado fresco en el mercado. Bueno, pues si te parece, arrancamos con ese grupo 1, ese grupo bueno, de Galicia, Asturias y Cantabria. Y arrancamos bueno, con uno de los colosos, este Celta de Vigo, que bueno, pues en este caso firma en propiedad a Hugo González, cedido desde enero en el Celta Fortuna, y firma su contrato hasta 2028. Por otro lado, Aldrin Quibet es nuevo jugador del juvenil celtista. Pues sí, aquí bueno, tenemos poquito del Celta que lo va soltando de poquito a poco. Aldrin es el quinto refuerzo del juvenil del Celta de Vigo, o sea que poquito más del Celta. Pasamos al Compostela, y en cuanto al Compostela, pues bueno, Suso Mella deja de ser el entrenador de la Sociedad Deportiva Compostela, y otro Suso, pero esta vez Álvarez, es el que le releva en el cargo para llevar al juvenil A de División de Honor. Bueno, pues ahí tendrá a Suso Álvarez en este caso, ese tocayo tendrá el testigo, ¿no? de hacer vibrar al Compostela y bueno, de mantener esa categoría de la División de Honor. En el Club Deportivo Van Sander, Miguel Bielba renueva como míster del conjunto cántabro, y bueno, pues una temporada más pues le tendremos ahí a los mandos de esa plantilla. Sí, una temporada más de Miguel Van Sander, siendo pues un equipo correoso, el de Santander sobre todo, que da esta temporada en el descuento lo hemos dicho mucho, que siempre da guerra a los que ha tenido por encima, o sea que bueno, seguirán así. Pasamos al grupo 2, es el grupo del País Vasco, La Rioja y Navarra, y comenzamos con el Aurrera de Vitoria, donde Dani Angulo, Jon Albizu y Urko López, jugadores juveniles esta temporada, pues bueno, han promocionado al primer equipo de la Aurrera. Muy bien, porque además hay tres equipos esta temporada en Vitoria, así que bueno, esa promoción pues parece que funciona bastante bien. Pasamos con otro equipo del grupo 2, que estrena categoría esta temporada, no en la División de Honor, pero bueno, estrena categoría de nuevo, que es el Villegas, y que bueno, pues ha lanzado un montón de incorporaciones al equipo, de nuevos fichajes, entre bueno, pues los que destacamos, que son Jesús Abrego, central procedente del Club Deportivo Tedeón, Marcos Gálvez, portero procedente del Valle de Aranguren, David Recio, extremo procedente del Mareo, Javier Urraca, mediocentro también del Mareo, Martín Cestona, Gonzalo Salgueiro y Fernando Martínez, bueno, pues ellos también del Mareo, Fernando Martínez del Club Deportivo Berceo, que también estuvo en la categoría, que también lo conocemos, y Mamadou, lateral procedente del Dux Logroño. Esas son las incorporaciones en este caso del Villegas. La verdad es que bueno, le han esquilmado un poco al Mareo, le han hecho un poco ahí barrido, y bueno, pues todo un poco de cara a esa temporada en División de Honor. Por otro lado renuevan en el equipo, en el Villegas, Javier Fernández, el portero, Diego Recio, Miguel Galán, Héctor Barbarín, Asraf, Pablo Fabián, Geray Berruetebeña y Rubén Bastida. Bueno, que son los chicos que bueno, pues renuevan este año de cara a la temporada que viene. Pues ya lo tiene. Así que yo creo que con eso, más o menos, del Villegas, con el que Julio Segura, pues bueno, pues seguirá siendo
el técnico, el entrenador que gestione el equipo, que gestione el banquillo, pues yo creo que con eso el Villegas tiene bueno, pues, para dar todo hecho. sí, para todo hecho, para dar guerra esta temporada. Un poquito por cerrar. Pasamos, bueno, el grupo 2 acabado ya, pasamos al 3 de Cataluña, Aragón y Baleares y comenzamos, como hemos dicho, pues bueno, con el Zaragoza. Y el Zaragoza, en cuanto al Deportivo Aragón se refiere, pues Manuel Orbón refuerza la portería del filial Maño, procedente del Orihuela de Segunda Federación. Darius Bustos firma también por el Deportivo Aragón, al igual que Iker García, procedente del Lleida, y uno de los pichichis del DH1, Miguel Conde, y pichichi de su equipo del Celta, pues deja el conjunto vigués para firmar por el filial del Real Zaragoza. Y bueno, por último, Eloy Moreno, procedente de la Unión Deportiva Logroñés, también ficha por el equipo Maño. No olvidemos que Miguel Conde pues, era una de esas grandes promesas del Celta y bueno, pues al final recala en este Deportivo Aragón. La verdad que bueno, no está mal el paso. No, en cuanto al juvenil A, pues bueno, no es un fichaje al uso, ya que bueno, es una promoción, se suele decir, ¿no? Sube del B a la, que es Dani Puente. De momento esto es lo que tenemos del juvenil A, porque bueno, juvenil sí que ha tenido más salidas que fichajes, pero de momento pues sabemos que este chico va a ser nuevo jugador del juvenil A. Bueno, pues ahí esa nueva incorporación de Daniel Puente y bueno, pues de momento pues ahí así quedaría ese Real Zaragoza. Haciendo el repaso un poco por el Nàstic de Tarragona, Joan Oriol será el entrenador del Juvenil A para esta temporada. El hasta ahora capitán del Nàstic dará el salto a los banquillos y bueno, pues al colgar las botas este mismo verano se hace cargo del Juvenil A tarraconense. Bueno, Joan que se quedó un poquito con la miel en los labios desde ascenso a segunda división contra la Real Sociedad B, pues nada mal que sabe que es ahí una leyenda, pues te damos el juvenil en tu primera etapa como entrenador. Bueno, a ver qué tal le va, porque al final, bueno, pues es también responsabilidad. Pasamos al Español y tenemos el fichaje de Pol Montesinos por el filial Perico tras dejar la Unión Esportiva Cornellá. Precisamente en el Cornellá, Rubén Pelliteiro es el nuevo técnico del Juvenil A, así que la Unión Esportiva Cornellá pues tiene otro director de orquesta para ese División de Honor. Sí, y cerramos con el Racing Zaragoza, que ha conseguido la cesión de Adrián Domínguez, procedente del club de la misma ciudad, del Real Zaragoza. Bueno, pues de momento ese refuerzo para el Racing también, que vendrá muy bien. Pues seguramente al final, pues lo que hablamos, ¿no? Será un jugador que todavía no encaje a lo mejor en los planes del conjunto Maño y bueno, pues cedido a un equipo también de la capital, pues para un poco para que pueda explotar. Pasamos en este caso ya al grupo 4 de la División de Honor. Arrancamos con el Atlético Cañada, donde Zumaquero es el nuevo míster de la Cañada Atlético. El técnico malagueño, bueno, pues decidió dejar su cargo a finales de la pasada campaña, pues hasta recibir una oferta superior de superior categoría, que finalmente pues para parecer no se concretó. Y retoma, pues en este caso, las riendas del equipo. Bueno, así que bueno. Cosas del fútbol, ¿no? Sí, cosas del fútbol. Al final a veces te ofrecen las cosas y no salen y oye, pues bueno, pues ya está. ¿Dónde está lo mejor que en casa? Pues en ningún sitio. Está claro. Vamos con el campeón de este grupo 4, con el Betis. Y bueno, es que Sergio Arribas, defensa del Betis Deportivo, renueva con el club, pero se marcha cedido al Huesca de segunda división esta temporada. Moja Hamdoun es el primer fichaje de este Betis Deportivo, firma hasta 2029 y llega procedente de la Balompédica Linense. Nangoro Bouare refuerza también al Betis Deportivo, procedente del Atlético Sanluqueño. Y la única otra salida que tiene es la de Suleiman Fallé, una de sus titulares de este Betis Deportivo, que era de Arzu. Pues bueno, deja el equipo bético para volver al Granada, que bueno, este jugador ha marcado 9 goles en Primera Federación esta temporada y vuelve al equipo granadino, pero para segunda división. Bueno, pues ahí está un poco también esa proyección.
Y bueno, pues al final estos perfiles un poco de futbolistas, ¿no? Que al final pues van cumpliendo etapas y eso es un poco al final lo más importante, ¿no? Pasamos en este caso al Cádiz, el equipo de Miguel. El equipo de Miguel, donde Alex Beltrán firmará por el Cádiz, proveniente del Valencia, una de las joyas de la cantera Che, que bueno, que ha llegado incluso a debutar en primera ref y que bueno, pues con solo 15 años y formará bueno, parte del equipo del Juvenil A y del filial seguramente esta temporada. Bueno, un movimiento algo parecido al que se hizo con el jugador del Villarreal, que no me acuerdo del nombre, pero que se lo ha llevado el Cádiz y bueno, veremos, parece que se está reforzando muy bien el Cádiz en su categoría formativa. Sí, de cara a la siguiente campaña, sí. El Sporting Atlético anunció la llegada de Nacor Brito, que abandona las islas tras su paso por el Atlético Paso y ficha por este club club revelación del Grupo 4. Totalmente, uno de los equipos revelación del Grupo 4, en este caso el Sporting Atlético de Ceuta, que bueno, pues está reforzando, yo creo que esta temporada está reforzando bastante bien y hoy ojalá pues les vaya muy bien y veamos ahí que todo ese trabajo, todo ese esfuerzo de esos años se vaya recompensando cada vez más. En caso del Córdoba, Viti Álvarez abandona la Cruz Villanovense para firmar en este caso por el Córdoba B, así que bueno, pues todo uno de los ojitos de Mister, de Cubi, de Manuel Verdejo, pues abandona esa Cruz Villanovense para firmar por el Córdoba B. Ni tan mal. Yo creo que es un buen movimiento. Sí, yo creo que sí. Uno de los recién ascendidos, La Mosca, pues ficha a Alfredo Parras, procedente del Puerto Malagueño. En el Maracena, la Unión Deportiva Maracena, Ángel Zurita será el encargado de sustituir a Sergio Corpás en el banquillo del Juvenil A. Viene procedente del Atarfe Industrial, también un equipo juvenil, así que bueno, pues todo un reto también en este caso para Ángel Zurita, que será el que dirige el Maracena. Vamos ahora a Málaga, donde Ivonne Badiola firma por el Atlético malagueño, procedente de la Arenas de Derecho de Segunda Federación, con quien ha conseguido el ascenso a Primera Federación esta temporada. Y aunque es un fichaje para el primer equipo, lo anunciamos porque bueno, el Málaga ficha de un filial, ficha a Adrián Niño, procedente del Atlético de Madrid B, y aparte de anunciarlo como un fichaje de un filial, desde un filial, también lo anunciamos porque bueno, el Málaga vuelve a pagar por un traspaso 7 años después. Adri pues firmará por 4 temporadas y el Atlético se queda el 50% de sus derechos, de los derechos del jugador. O sea que no tiene cabida en el primer equipo y bueno, pues lo mandan aquí al Málaga. Oye, que escucha, que el Málaga está muy bien, no hay quejas, aparte de por el tipo de club, por el clima. Así que, pero bueno, también un movimiento al final muy interesante, razonable al final, pues para un perfil como el de Adrián Niño, que al final, pues si no tiene cabida, no tiene hueco en el primer equipo, pues al final que lo estás reclamando, pues al final lo mejor es marcharte e ir a tener otras opciones, y es que al final es lo más sensato. Sí, estamos hablando de un jugador que solo con 2 temporadas es el máximo goleador del Atleti B en Primera Federación. Entonces es que no hay mucho más que decir. En la Unión Deportiva Melilla, Nico Dris, defensa central, vuelve a la Unión Deportiva tras un año con el Rosadir en División de Honor. Pues bueno, no se mueve. Al final, bueno, es un poco la apuesta, ¿no? Ir al Rosadir a jugar en División de Honor y ahora vuelve al Melilla, pues un poco para aprovechar ese año en categoría nacional. Está bien. El Sevilla anunció para su filial, para el Sevilla Atlético, el fichaje de Nico Faguet. Otro jugador que, bueno, pues aquí fichaje del Sevilla, que el Sevilla Atlético en este caso, bueno, pues también para esa Primera Federación, pues también se está preparando. Y por otro lado, el Cañada Atlético, Santi Martínez es el que renueva con los almerienses, así que bueno, pues continuará en el club una temporada más. Sí, la Cañada que ya nos va dejando algunas pinceladitas, dos renovaciones, la de Santi y la de su entrenador, la de Zumaquero. Bueno, nos va dejando poquito a poco, a ver si traemos un poquito más de la Cañada. Nos va dejando cositas. Pasamos al grupo 5, es el grupo de Madrid, Castilla y León y Extremadura, y comenzamos con uno que siempre nos da para hablar, que es el diocesano, Cristian Zaino, procedente del Flecha Negra, es el nuevo delantero del equipo de Cáceres, que viene a hacer muy buena temporada en Liga Nacional, anotando 17 goles. Pisky deja el Mérida y firma por el Dioce, llegó a debutar en Primera Federación esta temporada. Y por último, procedente del Jerez Club de Fútbol, José Morales, el nuevo jugador del diocesano,
es un jugador que a pesar de su juventud lleva ya 2 años jugando en tercera federación con más de 40 partidos a sus espaldas. O sea, que es un buen activo para el Dioce. Bueno, pues ahí están esos refuerzos del Diocesano, que la verdad que, oye, tienen buena pinta, incluso con el jugador del Flecha. Este chico Cristian Zaino, sí que es verdad que el Flecha Negra de Badajoz siempre ha tenido muy buenos jugadores y siempre ha generado muy buenos jugadores porque tiene muy buena cantera. Le pasó un poco lo que a la DAM, que su mayor categoría es el juvenil A, pero bueno, la verdad que bastante bien. Creo que su máxima categoría es el juvenil A, corregidme si me equivoco. Pasamos en este caso a hablar del Badajoz, donde Dani Losada firma por el Badajoz, procedente del juvenil B del Leganés, tras una gran temporada en Liga Nacional, y bueno, ya es una cosa que ya anunciamos en redes sociales, en Juvenil DH. Y como siempre decimos cuando anunciamos un fichaje por redes sociales, es que se va a hacer, que está hecho. Y aquí ha pasado con Dani Losada, que lo anunciamos y ya aquí lo tenéis en todas las redes sociales del Badajoz, está que es oficial, así que Dani Losada pues avanzado por Juvenil DH. Bueno, pues ahí está esa exclusiva, esa noticia. Hablamos también un poco de, pues en este caso del club villanovense, que es donde ha ido el Badajoz un poco más a pescar, ¿no? Mamadou Saban firma por el Badajoz procedente del club villanovense, así como Pablo Graguera y Alex Tena, que todos firman pues un poco firman con el Badajoz, provenientes del Club Deportivo Villano. Valentín Serrano es el que va a ser el nuevo extremo del equipo, esta vez procedente del Recreativo de Huelva. Al final en esa zona se picotean, se roban los jugadores de otros. Al final son fichajes que te huelen, ¿no? Te hueles un poquito que el Badajoz coja gente experimentada de la Cruz y que pique un poquito más. A ver, es verdad que al final es un poco más, es normal porque en Badajoz hay universidad y en Extremadura no, o sea en Villanueva no. Entonces, al final el paso natural, si ellos han estado ahí y tienen opción de ir al Badajoz, pues en el Badajoz tienen, aparte de ser como capital de provincia, entre comillas, ¿no? Pues al final tienen la universidad allí, entonces pues para los chicos al final es lo normal. Nos movemos a Madrid, concretamente a Leganés, y bueno, Javi García, defensa del 2009, firma su primer contrato profesional con el Leganés. Esta temporada ha sido el capitán del Cadete A, disputando pues 29 partidos en la Superliga Cadete. Bueno, pues esos 29 partidos que le han facultado para ese contrato profesional. A ver, un poco temprano, me parece, este contrato profesional, pero bueno, porque seguramente apunta maneras y por eso es por lo que bueno, pues el Leganés se ha decidido a materializarlo. Hablamos ahora de los Unionistas, que tiene bastante miga porque esta semana ha ido bastante fuerte. Parece que está haciendo las cosas por lo menos muy bien, no sé, muy interesantes los fichajes que está haciendo. Tiene el vídeo con el entrenador, entrevista a Raúl Fuentes. La tenéis en el canal, la tenemos por aquí, la ponemos por aquí en una tarjetilla por aquí arriba y que la vean por aquí. Y bueno, pues hablando un poco que para el División de Honor, Manu Montes llega procedente del Almería B, donde ha sido pues prácticamente titular indiscutible en Liga Nacional. Sergio Encinas, procedente del Club Deportivo Victoria. Juan Carlos Mansilla, procedente de la Ponferradina, de Liga Nacional. Y Unionistas firma a los hermanos Javier y Pablo Campo, procedentes de la Valvanera, del Grupo 2. Además, Jorge Hidalgo, también procedente del Parque Sol, firma con Unionistas de Salamanca. Así que bueno, pues parece que para la División de Honor están haciendo fichajes muy interesantes, tanto de Liga Nacional como de otros equipos, de otros grupos. Y bueno, está Javier y Pablo, los hermanos de Valvanera, que oye, pues recalan en Unionistas. Por otro lado, para el equipo B, Ismael Hernando, procedente del Burgos de División de Honor, donde ha sido pues una pieza clave con 27 encuentros disputados, firma para el B de Unionistas, para ese filial de tercera. Alejandro González Tuqui vuelve a Unionistas, esta vez bueno, pues para jugar en el filial tras su paso por el Diocesano. No olvidar que con el conjunto cacereño pues ha disputado 26 partidos en División de Honor, así que bueno, no es para poco. Y José Manuel Mateos, que jugará en el filial de tercera ref. La pasada temporada jugó 30 partidos en la categoría en tercera, con el Ciudad Rodrigo. Así que bueno, pues parece que con todo eso el Unionista se va reforzando. También tendríamos que hablar de Jorge García, que regresa a la que fue su casa
hace unas temporadas para unirse a esa plantilla del filial. El delantero Sergio Astudillo, que también pues regresa procedente este caso del Santa Marta. Jugó 20 partidos la temporada pasada, anotando varios goles. Tomás Cáceres, que vuelve a la que era su casa también, viene de la Unión Deportiva Santa Marta, donde ha jugado 31 partidos, 31 encuentros, y eso sí, siendo todavía juvenil. Y el salmantino David Mellado, que procedente del Sarriana, pues además fue canterano del Madrid, con experiencia en tercera red, pues viene para reforzar el filial. Y luego, pues bueno, yo creo que al final, con todo esto, tanto para el División de Honor como para el filial, y lo que le queda un poco al equipo que solo tenéis que ver en la entrevista, que nos lo ha contado Raúl Fuentes, pues yo creo que con esto tiene el Unionistas el trabajo bastante bien hecho de cada temporada. En el momento, lo que es para empezar la temporada, parece que están armando un muy buen equipo, tanto para lograr la permanencia en División de Honor como en Tercera Federación. En Tercera Federación se ha notado mucho, yo creo, ese Unionistas B que estaba en... Yo no sé si cómo será, es preferente, ¿no? Aquí es preferente, bajo de Tercera División. Sí, bueno, creo que es un poco distinto porque no hay tanta gente, creo que no hay tantas categorías, no hay primera, segunda regional, no hay tantas. Para mí el de bajo de tercera es preferente y se nota pues que todos los que tienen calidad para jugar en tercera división y son de Salamanca y son de Unionistas, pues mira, todos han vuelto, han conseguido que regrese. Pasamos al Atlético de Madrid y bueno, Sergio Estema, el máximo goleador del juvenil de este año en el Real Madrid, parece que su último año de juvenil lo va a jugar en el Atlético de Madrid C, alternando el juvenil, pero alternando juvenil básicamente jugando Youth League. Cuando se juegue Youth League pues lo va a jugar con el juvenil, pero su equipo va a ser el Atleti C. Martín Belotti es nuevo jugador del Atlético madrileño, procedente del Intercity, tras estar cedido por el Ceuta. Vamos a decir a partir de ahora Atlético madrileño porque el Atleti B ha recuperado su nomenclatura de Atlético madrileño y ahora no es Atleti B, es Atlético madrileño, Atleti C y Atlético. El filial ahora va a ser el Atlético madrileño. Eso y luego el Atleti C, pues Atleti C. El portero de este Atlético madrileño, Alejandro Iturbe, abandona la disciplina rojiblanca para ser nuevo jugador del Elche. Firma hasta 2029 y los rojiblancos se guardan el 50% de sus derechos. Avanzamos en el vídeo número 3 de fichajes que Alejandro pues buscaba sobre todo ser titular. Parece que el Albacete tenía cogida ventaja, pero finalmente pues ha sido el Elche el que se ha llevado a Iturbe. Y bueno, como avanzamos en vídeos anteriores, Diego Piqueras firma por el Atlético de Madrid, será nuevo guardameta del Juvenil A y firma hasta 2028. Bueno, pues hay ese refuerzo también en portería. Es verdad que bueno, pues al final otro paso inteligente por parte de Iturbe y bueno, de su entorno, que al final bueno, pues le lleva a jugar en un primera división. La verdad que oye, pues nada que decir porque al final bueno, pues meritorio el trabajo de Iturbe estas temporadas, tanto en División de Honor como en el filial o en los filiales, así que chapó por esa carrera. Continuamos con el Getafe, con el conjunto azulón, donde Manuel Román abandona el Juvenil A, ficha por el Guadalajara Promesas, al igual que el portero Máximo López. Nikita Alexandrov, nuevo jugador también del filial del conjunto azulón para las 2 próximas temporadas. Boubacar Baba firma por el Getafe B. Carlos León es nuevo extremo también del Getafe B. Y estos son un poco los refuerzos que de cara un poco también pues al filial tiene el conjunto azulón. Sí, el conjunto del Getafe, que nos pedían también qué movimientos habría, pues de momento solo se mueven un poquito en el filial. Hay algún movimiento en el juvenil, para el siguiente vídeo. Pasamos al Rayo Vallecano y es que tras finalizar su etapa juvenil, el que ha sido el central titular del Rayo Vallecano en División de Honor, Adrián Cruz, abandona el conjunto de la franja para recalar en el Guadalajara Promesas. Ojo que el Guadalajara también está haciendo buenos fichajes, se lo está currando. Por otro lado, Salvador Filuche, nuevo jugador del Burgos Promesas, tras una gran campaña en División de Honor con el Cañada Atlético, pues al final recala en este filial del Burgos. Sí, el jugador clave de la Cañada que se va a jugar en Segunda Federación. Pasamos al Real Madrid y bueno, se hizo ya oficial que Víctor Muñoz, el canterano madridista que debutó con el Real Madrid esta temporada, pieza clave en el Castilla de Raúl, pues se va a Osasuna por 5 millones de euros, una operación en la que el Madrid se guardaría el 50% de los derechos del jugador.
En cuanto a rumores, bueno, Lorenzo Aguado está cerca de abandonar el Real Madrid Castilla con una oferta del Mirandés en la mesa, al igual que David Ruiz, que tiene por su parte una oferta del Eldense recién descendido a Primera Federación. El club, que es el Deportivo de La Coruña, busca una cesión por David Jiménez del Real Madrid Castilla y prolongar la cesión de Rafa Obrador. Más intereses, pues bueno, Jeremy de León, que era el amuleto de Ancelotti en esa última Champions, pues sabe ya del interés del Málaga en él. El Betis B, en quien está interesado, es en Borja Alonso. Y Diego Piñeiro, por su parte, tiene el interés del Granada B. Y bueno, esto todo en cuanto a rumores en el Castilla y movimientos en el Castilla. En cuanto a lo que juvenil se refiere, pues bueno, parece que el Madrid va a fichar a la perla del juvenil del Ajax, Abdellah Uzan, y a priori la idea es que arranque con el juvenil A priori. Luego no sabemos qué va a pasar. Bueno, pero eso... Bueno, me imagino que esto es una noticia que está un poco ahí... 17 años. Esta noticia ahí está cogida con hilos, ¿no? Se supone. Lo que parece claro es que le van a firmar. Y bueno... A ver, bueno, ya sabes que el Madrid tampoco se compromete en exceso. Al final, si funciona bien las cosas en el Juvenil A, pues tendrá su cabida en el Primera Federación, está claro. Al final ha pasado con los jugadores. Sí, bueno, al final normalmente cumple lo que dice, me refiero porque otra cosa que podemos, no es rumor, sino ya es confirmado que podemos decir aquí, es que la Mini Fati va a formar parte de la plantilla de Arbeloa. Pero cuando nosotros hicimos un vídeo con el fichaje de la Mini Fati y dijimos que su idea era que fuese al Real Madrid C, bueno, va a estar con ficha de C en el Castilla. Bueno, esto deja una variante bastante abierta, que si la Mini no consigue hacerse a Primera Federación, siempre puede bajar a Tercera División y seguir con su proyección. Bueno, ahí está. Pasamos al Real Valladolid, y es que Manuel Olivas vuelve al banquillo del Juvenil A tras su paso por el Promesas en ese tramo final de la temporada, y Javier Baraja es el nuevo entrenador del Promesas. Ahí los cambios son en banquillo. Sí, el año pasado lo vimos, que bueno, en cuanto despidieron a Pezzolano de Primera División, fue un efecto dominó hacia arriba. Así que Manu, después de estar en el Promesas, pues vuelve a su juvenil. Pasamos al grupo 6, ese grupo canario. Decimos que a veces nos cuesta encontrar información, pues hoy tenemos bastante, y es que el Longuera Toscal, el equipo tinerfeño, anuncia la renovación de 6 jugadores para su juvenil, de Brian, César, Cristian, Isaac, Ismael y Yauzi, y también la renovación de Álvaro Llanes como su entrenador. Bueno, pues ahí está ese refuerzo del Longuera Toscal, esa renovación. Al final una apuesta por los chicos de la casa, y bueno, pues también por el míster, que bueno, pues ha conseguido esta temporada, pues una temporada bastante buena para ser su estreno en División de Honor. El Club Deportivo La Oliva, Edu, Cosme y Juan conformarán el nuevo cuerpo técnico de La Oliva. Cabono, defensa central, renueva, así que bueno, pues ahí están empezando también ellos con esas reincorporaciones, esa reestructuración un poco del equipo. En el Tenerife, Alejandro Tranchina es nuevo jugador procedente del Club Deportivo Marino, en el que llevaba 14 años, o sea, toda su vida jugando en el Marino, pues ficha por el Tenerife División de Honor. En cuanto a Geray Hernández, abandona el Club Deportivo Laguna para fichar por el Club Deportivo Sobradillo. Y en cuanto al Atlético Barranco Hondo, pues ha anunciado a Eduardo y Antonio como nuevos jugadores del equipo canario. Con esto cerraríamos un poco la info del grupo 6, que bueno, pues la verdad que no está nada mal para el grupo como está. Y pasamos al grupo 7 de la División de Honor. En este caso arrancamos con el Hércules de Alicante, donde Corny, Parodi, Endica, Abduley y Monpeán dan ese salto al Hércules B tras su paso por el Juvenil A. Aitor Nadi deja el Atlético de Madrid y firma por el Hércules. Javier Valverde, bueno, pues es su nuevo fichaje del Hércules B, y Pablo Lozano es el nuevo refuerzo para esa defensa del Juvenil A, en este caso del conjunto alicantino, que bueno, pues ve en ese refuerzo en defensa. Sí, bueno, el Hércules siempre nos trae renovaciones y fichajes, o sea que se lo agradecemos.
Pasamos de Alicante a Castellón y pasamos con el Villarreal, y es que Thiago Ojeda jugará cedido esta temporada en la Cultural y Deportiva Leonesa. El centrocampista ya debutó en primera bajo las órdenes de Marcelino y buscará ayudar al equipo leonés en su regreso a segunda división. Y bueno, pues ahí es la Cultural Leonesa. Esperamos que le vaya muy bien, en este caso a Thiago Ojeda. Pasamos al Murcia Promises, donde Albert Teruel es el nuevo central del Promises. Una buena temporada con el Murcia B en Liga Nacional, bueno, pues le ha valido poder subir en este caso con el Promises. Quino promociona y defenderá la zaga del Promises en División de Honor. Y Fran Carrillo, nuevo jugador, en este caso también del Promises, viene pues de marcar de 26 goles en 29 partidos, así que con el equipo B. Así que bueno, la verdad que el Murcia Promises, o el Murcia que tienen aquí filial, pues también está haciendo las cositas bien. Sí, está reforzando muy bien, yo creo, para no sufrir tanto como sufrieron esta temporada. Bueno, hay que prepararse, que es importante prepararse en pretemporada, con fichajes, y luego con la pretemporada, el trabajo de pretemporada, porque luego eso se nota mucho. El que se está renovando mucho es el Elche, ha anunciado las renovaciones de Ismael Muñoz y Seydou Kourama. El primero pues juega a los juveniles, el segundo renueva con el Elche B. Elche licitano. Elche licitano. Pasamos al Castellón, donde Pablo Ortiz es nuevo jugador del Juvenil A, tras la buena campaña con el B en Liga Nacional. Llegó a debutar en División de Honor esta temporada, así que bueno, pues al final ese es el premio, ser nuevo jugador del Juvenil A. José Nadal asciende y jugará también con el Juvenil A, así que bueno, pues parece que también el Castellón pues está un poco preparándose de cara a esa campaña. Y acabamos con el Valencia, donde la única noticia que tenemos es que el filial Che, el Valencia Mestalla, se refuerza con Mateo Preverini. ¿De dónde viene este chico? De la Agrupación Deportiva Mérida. De Mérida. A mí me suena que estaba en el Alcorcón, pero sí, claro, puede ser que estuviera por ahí. Sí. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo del mercado de fichajes, este repaso un poco por esas categorías, por División de Honor y filiales. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, bueno, se está volviendo un poquito, quien se vea todos los videofichajes, que hay grupos y equipos que siempre vamos a traer porque lo va sacando de a poquito. Nosotros, como vamos de semana en semana, sí, pues recopilando un poco la información para que sea un poco más sencillito, claro. Eso es, y que algunos que parecía que estaban ahí escondidos pues van saliendo, van anunciando renovaciones. A ver, porque tarde o temprano te tienes que meter en el mercado, si no, luego se te echa el tiempo encima. Está claro. Luego hay algunos, como nos ha salido, como el Arenas Armilla o el Villegas, que te suelta todo, te suelta el 90% de la plantilla. En una semana lo han hecho todo. Eso. Bueno, veremos a ver, pero lo importante es que les vaya bien, no que lo hagan rápido. Hasta aquí este cuarto vídeo, este repaso del mercado de fichajes en la División de Honor y los filiales. Os recordamos que tenéis toda la información en nuestra web www.juvenildivisiondehonor.com y por supuesto en nuestras redes sociales @juvenildh. No podemos irnos sin antes pediros, suplicaros que suscribáis, que le deis a la campanita, que le deis un like y dejéis algún comentario. Un fichaje que vosotros no podéis decir, pues también en este vídeo no, pero el siguiente le podemos meter y anunciarlo, y también pues, cualquier sugerencia que tengáis. Eso es. Ahí está, tenéis toda la información en la web y en nuestras redes @juvenildh. Hasta el próximo vídeo. Chao.